En 2020, Cyberpunk 2077 fue el mayor fracaso de la década, un juego que prometía cambiarlo todo, y acabó lleno de bugs, glitches y devoluciones masivas, memes, críticas, gente pidiendo reembolsos. CD Projekt pasó de ser un estudio de culto a pegarse la hostia del siglo, pero 3 años después algo cambió. Phantom Liberty, parche 2.0 y una comunidad que no se rindió. Hoy Cyberpunk no es solo un juego salvado, es uno de los mejores RPG modernos, un mundo abierto que por fin está vivo y una historia que nadie, ni siquiera sus creadores, pensaban que reviviría, y de cómo un videojuego que nació roto acabó siendo una obra maestra. El caos del lanzamiento. El juego no salió mal, salió roto, literal. En diciembre de 2020, CD Projekt lanzó el juego más esperado de la década. 8 años de desarrollo, campañas millonarias, trailers de Hollywood y una promesa: el mundo abierto definitivo. Iba a ser un RPG que combinara lo mejor de The Witcher, lo mejor de Deus Ex y lo mejor de GTA con una estética futurista, y Keanu Reeves como gancho estrella. Era imposible cagarla, pero en cuanto el juego salió al mercado, todo se vino abajo. Un coche que atraviesa la pared, una palmera volcando y metiéndose en el suelo. Habían bugs en las peleas y atravesabas edificios. Ibas corriendo, pero ibas volando. El juego en consolas era injugable, texturas que no cargaban, misiones principales que no se podían completar, crash cada 10 minutos, y no hablamos de consolas antiguas, hablamos de Play 4 y de Xbox One, que seguían siendo mayoría en el mercado. La prensa no tuvo piedad. Mientras tanto, los jugadores empezaron a subir clips, vídeos y capturas que se hicieron virales en horas. Se convirtió en meme mundial, y entonces llegó el golpe más duro, el día que PlayStation dijo basta. 17 de diciembre de 2020. Sony retira Cyberpunk de PlayStation Store, algo que jamás había hecho con un juego de este calibre. Su comunicado fue claro: debido al rendimiento inaceptable del juego, Cyberpunk ha sido retirado de la Store hasta nuevo aviso. Además, ofrecieron reembolsos automáticos a todos los compradores, sin condiciones. Literalmente te devolvían el dinero y el juego desaparecía de tu cuenta. En menos de 10 días, Cyberpunk pasó de juego revolucionario a producto prohibido en la consola más vendida del mundo. Nadie lo vio venir y nadie lo pudo justificar. El colapso fue total. Las acciones de CD Projekt cayeron un 40%, perdiendo más de 1.000 millones de euros en valor bursátil, y una comunidad completamente dividida. El juego seguía vendiéndose, pero muchos lo compraban solo para ver los bugs. Todo lo que iba a hacer historia acabó en clips de 15 segundos en Twitter con la frase "mira esta joya de Cyberpunk". Y esto no fue un tropezón, fue un accidente a cámara lenta transmitido en directo para millones de jugadores. Y mientras el juego seguía roto, el estudio tuvo que tomar una decisión: callarse y empezar de cero. Después del desastre, CD Projekt Red desapareció del mapa. No hubo ruedas de prensa, no hubo eventos, no hubo más promesas, solo una cosa: parches y más parches, y así mes a mes intentando de apagar el incendio. Cada actualización traía un listado interminable de errores corregidos, NPCs que ya no flotaban, carros que no explotaban al doblar la esquina, misiones que ahora sí se activaban, pero nada de eso importaba, porque la reputación ya estaba destruida, el daño ya estaba hecho. La mayoría de jugadores ni siquiera se enteraba de que el juego seguía siendo actualizado. La gente había pasado página. Mientras tanto, las promesas seguían cayendo. El sistema de metro cancelado, el multijugador cancelado, y así una lista de promesas incumplidas. Lo que antes iba a ser un universo vivo y lleno de futuro se convirtió en una ciudad fantasma de parches y comunicados. En redes el silencio también se notaba. El canal oficial apenas publicaba. Los foros estaban llenos de quejas sin respuesta. Los creadores de contenido desaparecieron. Nadie hacía vídeos, nadie lo streameaba, nadie lo recomendaba, porque el juego se había convertido en una mala señal para cualquier creador. Si subías un vídeo sobre Cyberpunk, la gente asumía que ya estabas exagerando o que era contenido muerto. Nadie quería tocarlo. Internamente, CD Projekt sabía que no bastaba con parches. El daño no era técnico, era de confianza.
Por eso durante más de un año trabajaron sin decir casi nada, sin prometer nada, solo desarrollando lo que sería su última oportunidad real, el parche 2.0 y una expansión llamada Phantom Liberty. Y mientras todos pensaban que el juego ya estaba muerto, se preparaban para el reinicio, sin decirlo, sin anunciarlo a lo grande, solo construyendo en silencio, como si no les quedara otra salida, porque en realidad no la tenían. Pasó de estar en la portada de todos los medios a desaparecer por completo, pero el silencio no era abandono, era preparación. Durante más de 2 años, CD Projekt trabajó en la sombra, sin marketing, sin hype, solo una idea clara: rehacer el juego desde dentro. Y cuando por fin estuvieron listos, no lanzaron una actualización cualquiera, lanzaron Phantom Liberty y junto a él el 2.0, una revisión total del sistema de juego. Esto no fue un arreglo, fue un reinicio completo. ¿Y qué cambió? El árbol de habilidades se rediseñó por completo. Ya no hay cosas inútiles ni pasivas decorativas. Ahora cada mejora cambia el gameplay. Puedes correr por las paredes, bloquear balas con una katana. El sistema policial se reconstruyó desde cero. La IA enemiga ya no es de cartón. La conducción también cambió. Y por si fuera poco, añadieron Dogtown, una zona completamente nueva dentro de Night City, más controlada, más sucia, más peligrosa. Ahí no mandan las corporaciones, ahí manda un dictador armado hasta los dientes, y en ese ambiente se desarrolla Phantom Liberty, una historia de espionaje, traiciones, decisiones duras y consecuencias reales. ¿Cómo fueron los resultados? IGN 9, GameSpot 10, Steam de variado a muy positivo, ventas de más de 25 millones de copias en total, el DLC vendió más de 4 millones en días, la comunidad volvió, streamers, clips virales, mods, youtubers diciendo lo impensable: vale la pena, ahora sí, jugadlo. Cyberpunk ya no se siente como un juego roto que fue reparado, se siente como un juego nuevo, pero con algo más, una historia detrás, no de ficción, sino de desarrollo, de cómo un título enterrado por todos terminó siendo uno de los RPG más sólidos y completos de la generación. Pasó de meme a referencia. Cyberpunk 2077 ya no es el mismo juego, porque el verdadero impacto no está solo en cómo se juega ahora, sino en todo lo que ha dejado atrás. Un lanzamiento que rompió internet, una retirada histórica de la PlayStation Store, devoluciones masivas, una reputación destruida y luego una reconstrucción completa, desde dentro, sin vender humo, sin campañas millonarias, solo trabajo. Hoy puedes entrar en Cyberpunk y jugar un RPG sólido, con sistemas complejos, decisiones que importan y una ciudad viva que reacciona a lo que haces. Y eso no lo consiguió el marketing, lo consiguió el tiempo, la presión y el desarrollo real. Pero ahora la pregunta cambia. ¿Un juego tiene derecho a varias oportunidades? ¿Vale más cómo sale o en qué se convierte? ¿Cuánto pesa la primera impresión cuando el producto final es la hostia? Y sobre todo, ¿cuántos juegos mueren por hype antes de tener la oportunidad de arreglarse? Cyberpunk pudo hacerlo porque CD Projekt se jugaba su vida como empresa y aún así estuvieron a un paso de desaparecer. Ellos no cambiaron la industria, pero demostraron algo: que no importa cuánto te hundas si tienes el valor de reconstruirlo todo, porque esto ya no es el juego que salió en 2020, es otra cosa y ahora sí merece ser jugado. Hicieron lo que muy pocos juegos logran: volver del infierno. Reconstruyeron su reputación línea por línea. ¿Deberíamos perdonar a los juegos que salen mal si luego se arreglan? Porque si algo han demostrado es que el marketing puede inflar cualquier cosa, pero la verdad termina saliendo.